Vamos a dar comienzo ahora a la clase de neumonía nosocomial. Este es un tema de extrema importancia porque el tratamiento antimicrobiano adecuado desde el mismo comienzo ayuda a disminuir significativamente la mortalidad. Por lo tanto, es imprescindible saber desde qué muestras podemos partir, cómo sembrarlas y cómo interpretarlas. Sin ninguna duda es uno de los temas que mayor conflicto y mayores controversias tiene asociado. Pero trataremos de ver cuáles son las distintas posibilidades para solucionar estos problemas. Este es uno de los temas más relevantes en la microbiología y la infectología, porque la neumonía nosocomial asociada a un nuevo respirador es la causa más frecuente de infección nosocomial, representando un 22% de las infecciones adquiridas en este lugar. Aumenta la estadía hospitalaria entre 11 a 13 días, aumenta la duración de la ventilación mecánica entre 7.6 a 11.5 días y los costos se pueden incrementar en hasta $40.000 por paciente. Por supuesto, hay algunos grupos de riesgo, como aquellos que están internados en terapia intensiva, pacientes con traumatismo, postquirúrgicos, pacientes con trasplante de médula ósea, la intubación y la mortalidad cruda, la mortalidad global ronda el 20 al 50%, con una mortalidad atribuible del 13%. En terapia intensiva la prevalencia es mayor, como era de esperar, y va del 6 al 52%, dependiendo del tipo de pacientes, del tipo de terapia intensiva e incluso del método diagnóstico. La intubación, de hecho, es uno de los factores de riesgo más importantes, aumenta de 6 a 21 veces estos valores. Y el riesgo aumenta de 1 a 3% por cada día de intubación en la primera semana. El riesgo de mortalidad, a su vez, es 2 a 10 veces más alto en los pacientes intubados, y esta es la infección con mayor mortalidad considerando el total de las infecciones nosocomiales. Vamos a ver algunas de las consideraciones de la Sociedad Americana de Infectólogos publicadas en el año 2016. Por un lado, definen neumonía nosocomial como una entidad diferente a la neumonía asociada a ventilación mecánica, y además eliminan la definición de neumonía asociada a cuidado de la salud. Por otra parte, recomiendan la generación de guías en cada hospital acorde a la epidemiología local. Es decir, que el registro de las incidencias y de las resistencias son fundamentales para el diseño de los tratamientos empíricos. Sugieren el ajuste de las dosis en base a los parámetros de PK/PD, por lo cual el conocimiento de la SIN es crítico. Recomiendan los tratamientos acortados a 7 días, y en esto la procalcitonina puede jugar un rol para reducir la cantidad de días de antibióticos. Sugieren el deescalamiento cuando esto sea posible, por lo tanto el diagnóstico rápido es fundamental. Sugieren el diagnóstico basado en la clínica y no en la procalcitonina, en otros biomarcadores como STREMS, ni en un score, el CPIS, que vamos a ver a continuación. Y también sugieren que los protocolos basados en calcitonina, como decía previamente, junto con la evaluación y evolución clínica del paciente, pueden ayudar a reducir los días de antibióticos, excepto en los hospitales donde ya se usan esquemas reducidos. La mortalidad en estos pacientes, como vimos, es importante y se asocia con la terapia inicial inadecuada. Pero por otra parte, la terapia antibiótica es inapropiada entre el 21 al 68% de los casos. Entonces, los estudios microbiológicos permiten adecuar esta terapia y eventualmente reducir el espectro, con mayor chance de acertar en el tratamiento empírico y en el diseño de estos tratamientos empíricos al conocer mi epidemiología, ajustar el tratamiento en función a los parámetros de PK/PD cuando tengo al germen aislado y lo más pronto posible,
y eventualmente reducir toxicidad, costos y presión de selección de cepas resistentes. Si comparamos la mortalidad en los pacientes con neumonía de la comunidad CAP versus la mortalidad en los pacientes ventilados, claramente en estos pacientes la mortalidad es más elevada. Y también es más elevada la mortalidad en los pacientes en asistencia respiratoria mecánica VAP versus la neumonía nosocomial HAP no asociada a la ventilación mecánica. Este es un tema que ofrece innumerables controversias, la neumonía nosocomial, desde el punto de vista infectológico, desde el punto de vista microbiológico, porque hay diferencias en los distintos estudios en cuanto a la población incluida, en cuanto al comparador, al gold estándar, la metodología, el uso previo de antibióticos. El otro punto es que no hay un verdadero gold estándar. La propia biopsia de pulmón puede tener limitaciones en cuanto a la definición histopatológica y al cultivo cuantitativo. El diagnóstico clínico radiológico ofrece muchas limitaciones en estos pacientes intubados debido a la coexistencia con procesos no infecciosos, con comorbilidades. En esta diapositiva lo que vemos es que en distintas series se utilizó distinto diagnóstico como gold estándar y, como era de esperar, la incidencia de neumonía y también la mortalidad variaba considerablemente. En lo que hace a la patogénesis, lo primero que va a ocurrir es la colonización orofaríngea o gástrica por la flora hospitalaria. Esto es especialmente cierto para Staphylococcus y enterobacterias, en tanto que en el caso de Pseudomonas aeruginosa parecería que la colonización empieza a nivel traqueal. Luego pueden ocurrir micro o macroaspiraciones y entonces si se aspira un alto inóculo de gérmenes virulentos multiresistentes sumado a la alteración en los mecanismos de defensa mecánicos debido a la intubación o incluso celulares o humorales, puede tener una traducción en la neumonía. Hay que tener en cuenta que muchas personas, un 40 o 70%, se aspira durante el sueño, pero no hace neumonía. Es necesario que le agreguemos una alteración en los mecanismos celulares, humorales, o que exista una alteración mecánica para que realmente esto tenga una traducción en una infección. El diagnóstico entonces se va a realizar teniendo en cuenta los aspectos clínicos y radiológicos, y la microbiología va a establecer cuál es el agente etiológico. Pero todo esto se ve complicado por diversos motivos. Por ejemplo, el diagnóstico microbiológico se va a ver complicado por la colonización de vías aéreas superiores por potenciales patógenos que baja la especificidad de distintos cultivos. La radiología puede tener problemas, sobre todo cuando se utilizan los equipos portátiles, y por otra parte al paciente que está intubado no es conveniente moverlo de la terapia intensiva. Este es un factor de riesgo, de hecho, para que haga una neumonía. Existen causas no infecciosas de infiltrados que pueden confundirse con una neumonía. Con respecto a la clínica, puede presentar 30 a 35% de falsos negativos y 20 a 25% de falsos positivos. Los biomarcadores pueden ser de ayuda, sobre todo la procalcitonina, en lo que hace a disminuir los días de antibióticos, pero el ITSA, la Sociedad Americana de Infectólogos, no los recomienda como método diagnóstico, ni a la procalcitonina, ni a la PCR, ni a los STREMS. Posiblemente en el futuro no muy lejano, este problema de la carencia de un gold estándar se solucione aplicando de rutina la metagenómica, el estudio del microbioma y el estudio con PCR cuantitativas. Acá podemos ver una larga lista de publicaciones donde sobre el total de pacientes con sospecha clínica de neumonía asociada al respirador
se produjo la confirmación bacteriológica solo en un porcentaje reducido de los mismos. Esto nos habla, sin ninguna duda, de los problemas del diagnóstico clínico y radiológico en estos pacientes en particular, en estos pacientes intubados. Entonces, hay varios puntos que es necesario ser claros. Ni la coloración de Gram ni los cultivos cuantitativos establecen el diagnóstico de neumonía nosocomial. Ayudan a establecer el diagnóstico etiológico, pero no a establecer si el paciente tiene o no neumonía. La colonización con potenciales patógenos se produce dentro de las 24 o 48 horas luego de la intubación, y esto complica, como decía previamente, la especificidad de los cultivos. La mortalidad es significativamente mayor cuando se asocia con algunos patógenos, sobre todo si son multiresistentes, Pseudomonas aeruginosa, Cinetobacter baumannii, Staphylococcus metier. Pero, pese a todos estos problemas, insisto, los estudios microbiológicos son importantes para guiar la terapia antibiótica basados en las bacterias intracelulares y la coloración de Gram y en los cultivos cuantitativos. Hoy en día, además a esto, podemos agregar los estudios con PCR cuantitativa que pueden estar disponibles en 1 hora y que además en algunos casos, como FilmArray, me dan un resultado sobre los mecanismos de resistencia más críticos como carbapenemasas, meticilino resistencia y betalactamasas de espectro extendido. Entonces, el dilema central, partiendo de la base de que no hay un test 100% sensible ni específico, debido a la limitación del diagnóstico clínico y radiológico, está en lograr un balance entre el retraso en iniciar el antibiótico apropiado, lo que se asocia con mayor mortalidad, o evitar el uso innecesario de antibióticos, lo que a su vez se asocia con alto costo, con presión de selección de cepas resistentes y finalmente, de nuevo, en mayor mortalidad. ¿Qué es neumonía nosocomial? Vayamos a la definición. Es aquella que ocurre en pacientes con 48 o más horas de internación. Y neumonía en pacientes ventilados es aquella que ocurre en pacientes con 48 o más horas de intubación o asistencia respiratoria mecánica. Ahora bien, la neumonía asociada a asistencia respiratoria mecánica puede ser temprana cuando ocurre en los primeros 4 días de ventilación o tardía cuando ocurre del 5º al 7º día en adelante, y la etiología puede ser diferente, como vamos a ver luego. La neumonía asociada a cuidados de la salud, que algunas guías todavía conservan esta definición, es aquella que ocurre en pacientes que tuvieron hospitalización por más de 2 días en los 90 días previos, residencia en geriátrico o similar, pacientes con infusión endovenosa o quimioterapia que están en su casa o en un centro de cuidados, diálisis crónica dentro de los 30 días, familiar con germen multiresistente. Estas eran las definiciones de las guías de ATS, las guías de tórax de la Sociedad Americana y de las guías de la Sociedad de Infectólogos Americanos del 2005. Actualmente las guías del ITSO 2016 eliminaron esta definición porque, según ellos, lleva a una sobreestimación de la resistencia y a un aumento en el uso de antibióticos de mayor espectro, y entonces prefieren utilizar factores de riesgo individuales para la presencia de gérmenes multiresistentes. Pero claramente, si consideramos neumonía de la comunidad y neumonía nosocomial asociada no al respirador, el riesgo de emergencia de patógenos multiresistentes y la morbimortalidad va en esa dirección, es decir, va a ser mayor en aquellos que desarrollan neumonía en el hospital. Y el riesgo de emergencia de patógenos multiresistentes y por lo tanto de mortalidad
está asociado con el uso previo de antibióticos y también con días de internación y de asistencia ventilatoria mecánica, aunque en algunas series un punto u otro tiene mayor peso. Si comparamos distintos consensos, la guía sudafricana de tórax mantiene la definición de infecciones asociadas al cuidado de la salud. Todas las guías sugieren el cultivo de muestras de vías respiratorias bajas y todas las guías sugieren el cultivo de sangre, la toma de hemocultivos para estos pacientes. Si bien el objetivo de este módulo de ninguna manera es el diagnóstico clínico radiológico, hay que mencionar que el mismo se basa en 2 de 3 criterios mayores: fiebre por arriba de 38 grados, secreciones purulentas, infiltrado pulmonar nuevo o progresivo y presencia de uno o más criterios menores como leucocitosis por arriba de 12.000 o leucopenia por debajo de 4.000, presencia de formas inmaduras más del 10%, hipoxemia, inestabilidad hemodinámica o alteraciones en la oxigenación. Algunos autores consideran un score llamado CPIS, donde se le asigna determinado puntaje a la temperatura, a la leucocitosis, a la presión de secreciones traqueales, a la alteración de la oxigenación, a los infiltrados radiológicos, a el cultivo. Esto también lo ha modificado, algunos autores han modificado el CPIS original y han agregado el resultado del cultivo, y cuando este CPIS logra un puntaje de 6 o más puntos, entonces hay mayor probabilidad de que estemos en presencia de neumonía asociada al respirador. De todas formas, esto no es ni mucho menos 100% sensible ni 100% específico. Algunos médicos sostienen que es poco práctico llevarlo a la rutina diaria y además se requiere hasta 3 días para tener una evaluación completa de todos los parámetros. Y por último, hay diferencias interobservador porque algunos de los puntos son subjetivos. En esta diapositiva podemos ver un poco todo lo que mencioné previamente con respecto a las críticas que se le hace al CPIS, aunque es una forma de objetivizar los criterios clínicos radiológicos. Y acá podemos ver en esta revisión de Niederman que si bien la sensibilidad va del 77 al 93% con un puntaje de 6 en algunos casos y en otros de 5, la especificidad puede llegar a ser tan baja como el 17% en algunas series. También se ha sugerido la introducción de la determinación de procalcitonina en el CPIS, esto se llama CEPIS, y entonces con esto se logra mejorar la performance, el rendimiento del CPIS. Acá pueden ver los puntajes que se asignan de acuerdo a si el valor de procalcitonina da menos de 0,5, entre 0,5 y 1 o más de 1. Es un parámetro más que se incorpora para mejorar, insisto, la performance. Y tomado de ese trabajo podemos ver el área bajo la curva, es decir, el área bajo la curva de curvas ROC, donde se evalúa sensibilidad y especificidad, y podemos ver que con un CEPIS de 5 sobre todo se logra un mejor rendimiento cuando se compara con la presencia solamente de infiltrados en la radiografía o con la procalcitonina como un único elemento de diagnóstico con un valor de más de 1, o cuando se analiza la radiología más la procalcitonina. Es decir, lo mejor sería el CEPIS incorporando la procalcitonina. La etiología en los pacientes en asistencia respiratoria mecánica va a depender del tipo de pacientes en terapia intensiva, de la duración de la hospitalización y del tiempo en terapia intensiva, como también de los antibióticos previos. Yo creo que estos son los elementos más importantes, pero también pueden entrar a jugar
el método diagnóstico y la enfermedad de base. Con respecto al tiempo de asistencia respiratoria mecánica, habíamos mencionado que lo podíamos clasificar en temprana o tardía, de tal manera que en la temprana todavía aparecen los gérmenes que producen neumonía de la comunidad, en tanto que luego de los 5 días de hospitalización y de intubación aparecen los gérmenes claramente nosocomiales como Pseudomonas, Cinetobacter, Enterobacterias multiresistentes, Staphylococcus metier. Pero si aquellos pacientes con neumonía temprana recibieron tratamiento antibiótico en los últimos 3 meses o internación previa por más de 5 días, son inmunocomprometidos o tienen EPOC que recibieron antibióticos en distintas ocasiones, entonces pueden aparecer de entrada también los gérmenes multiresistentes de la segunda etapa. Es decir, que más que el tiempo es importante tener en cuenta los factores de riesgo en cada paciente individual. En esta revisión de 4.305 episodios de neumonía nosocomial, documentada por técnicas broncoscópicas, podemos ver que Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, las enterobacterias están dentro de los principales agentes etiológicos dentro de los gram negativos, y Staphylococcus aureus también ocupa un rol muy relevante. Pero también podemos ver que Haemophilus, neumococo, moraxella todavía pueden aparecer en estos pacientes, sobre todo en la neumonía temprana, en tanto que los anaerobios y los hongos jugarían un rol despreciable. Pero es sumamente importante ser claros. La etiología puede cambiar de hospital a hospital. La etiología puede cambiar de terapia intensiva a terapia intensiva dentro de un mismo hospital. Por eso los tratamientos empíricos deben basarse en la epidemiología de cada lugar. Y aquí podemos ver que si comparamos Estados Unidos con Europa y Latinoamérica, también hay diferencias. Y estas diferencias se pueden a su vez extrapolar de hospital a hospital. Aquí, por ejemplo, en Latinoamérica podemos ver que tenemos más Acinetobacter que en Europa y Estados Unidos. Y, insisto, esto es interesante, pero lo más relevante es conocer la etiología de cada hospital. Y lo que dije anteriormente se refleja en esta diapositiva también, donde se observan distintas series españolas y donde podemos observar que los distintos microorganismos varían en su incidencia acorde a la publicación y al hospital español considerado. El problema está en conocer la etiología en los pacientes no intubados, en los que se quiere evitar la fibrobroncoscopía para evitar complicaciones y donde se recurre al esputo, al cultivo de esputo, que de por sí tiene baja especificidad. De todas formas, podemos ver en este trabajo de Sperati que si se comparan los pacientes ventilados con los no ventilados, no hay una diferencia significativa entre ambos cuando se llegó al diagnóstico etiológico. La única diferencia tal vez sería un incremento de neumococo en los pacientes no ventilados. Y en los pacientes ventilados, si se consideran en forma global, un incremento de bacilos gram negativos y de bacilos no fermentadores con respecto a los no ventilados. Pero insisto, cuando vamos al subgrupo donde se hizo diagnóstico etiológico, la mayor diferencia radica en la presencia de neumococo en los no ventilados. En esta publicación de Mesica podemos ver que los gérmenes que producen neumonía de la comunidad, la barra blanca, se aísla principalmente en las neumonías asociadas al cuidado de la salud, clasificación que Litza eliminó, y en la neumonía temprana asociada al respirador. En tanto que la neumonía por bacilos gram negativos multiresistentes se observa con mayor porcentaje en la neumonía asociada al respirador tardía, es decir, después de los 5 días. En tanto que Staphylococcus aureus metier en esta publicación y en esa población se observaba más bien en las neumonías asociadas al cuidado de la salud.
Esto puede variar enormemente de país a país, de hospital a hospital. Y debido a esto, las guías del ETSA definen los factores de riesgo para que aparezcan, por ejemplo, gérmenes multiresistentes asociados a la neumonía asociada a asistencia respiratoria mecánica y que incluyen al uso previo de antibióticos dentro de los 90 días, presencia de shock séptico en el momento de la asistencia respiratoria mecánica, presencia de síndrome de estrés respiratorio del adulto antes de la asistencia respiratoria mecánica, 5 o más días de hospitalización anterior a la neumonía y falla renal que requiere diálisis. En tanto que los factores de riesgo para los gérmenes multiresistentes asociados a neumonía nosocomial no ventilada, el uso previo de antibióticos dentro de los 90 días, los factores de riesgo para Staphylococcus METI-R sea asociado a asistencia respiratoria mecánica o no, el uso previo de antibióticos dentro de los 90 días y lo mismo podríamos decir para la emergencia de Pseudomonas multiresistente. Otros agentes potenciales son neumocitis girovesi, que hay que contemplarlo particularmente en los pacientes inmunocomprometidos, HIV, Legionela también en pacientes inmunocomprometidos, trasplantados, HIV, diabéticos, enfermedad renal terminal, enfermedad de base importante, y los anaerobios solo frente al antecedente de una importante macroaspiración. Los hongos son poco frecuentes en los pacientes inmunocompetentes, principalmente se van a presentar en pacientes inmunocomprometidos como el paciente neutropénico, pacientes trasplantados, y hay problemas porque el aislamiento de cándida de cualquier muestra respiratoria, incluidas las broncoscópicas, es muy poco específico y la biopsia pulmón es la única muestra de certeza. Para el caso de la cándida no se aplica ningún cultivo cuantitativo ni puntos de corte. Para Aspergillus, en general la sensibilidad de las muestras respiratorias es baja y de nuevo la forma de confirmarlo es a través de la biopsia de pulmón. Se han demostrado algunas epidemias o brotes cuando hay construcciones cercanas a las terapias intensivas o ductos de aire contaminado. De todas maneras, en un paciente neutropénico con fuerte sospecha de neumonía y donde se ven filamentos en el examen en fresco y desarrolla Aspergillus en más de un tubo, el microbiólogo debe ser muy cauto y informar inmediatamente estos hallazgos. Luego quedará a criterio médico si se trata y de si se recurre o no a la biopsia pulmón. El aislamiento de Streptococcus viridans, Staphylococcus negativas, disteroides, Neisseria, es decir, flora orofaringea, es realmente controvertido. Ocasionalmente, y sobre todo en pacientes inmunocomprometidos, podrían llegar a producir neumonía, pero en la gran mayoría de los casos, aun cuando los cultivos cuantitativos alcancen el punto de corte, solo reflejan una colonización o contaminación de las muestras. También se han descrito brotes o mini brotes por agentes virales como influenza, parainfluenza, enovirus, virus sincicial respiratorio, sobre todo en las unidades pediátricas con este último agente viral. El diagnóstico microbiológico a través del cultivo cuantitativo de las distintas muestras respiratorias, broncoscópicas o no hace al diagnóstico de neumonía asociada al respirador. El objetivo de estos cultivos cuantitativos es determinar el agente etiológico y dirigir específicamente el tratamiento antimicrobiano. Eventualmente sacar o desescalar antibióticos al excluir el diagnóstico de NAP porque el cultivo fue negativo, y también llevar un relevamiento de los gérmenes más frecuentes y de la resistencia a antibióticos para optimizar el diseño de los tratamientos empíricos.
El esquema antibiótico inicial debe ser adecuado y esto tiene un impacto enorme en la mortalidad de los pacientes. Por lo tanto, hay que llegar a un diagnóstico etiológico lo más rápidamente posible y hay que determinar la sensibilidad antibiótica lo antes posible, en las primeras horas. Y aquí nos encontramos con una limitación de los cultivos. Algunos autores, como Luna por ejemplo, consideran que la mortalidad de los pacientes con neumonía asociada al respirador no se modifica en base al resultado del cultivo de VAL cuando el tratamiento inicial fue inadecuado. Es decir, la mortalidad no se reduce si el tratamiento inicial fue inadecuado. Y esto posiblemente se deba a la demora en 48 a 72 horas en obtener los resultados con la microbiología convencional. Para el diagnóstico microbiológico siempre existió la disyuntiva de si eran mejores las técnicas no broncoscópicas como la secreción traqueal, Minival, Valcat, Convicat versus las broncoscópicas como el lavado broncoalveolar y el cepillo protegido. Y entonces la pregunta siempre fue cuál es más sensible, cuál es más específica. En realidad la pregunta más relevante es cuál tiene mayor impacto clínico. Posiblemente en un hospital donde se disponga de endoscopista y de fibrobroncoscopio las 24 horas los 7 días, lo mejor serían las técnicas broncoscópicas. Sin embargo, en la mayoría de los hospitales esto no ocurre y yo debo contar con el resultado del GRAM y del cultivo lo antes posible. Entonces, una demora en esperar al endoscopista va a hacer que el impacto clínico sea mucho menor. Y en ese contexto, tomar un Minival, un Valcat, un Convicat o secreciones traqueales que pueden ser obtenidas por cualquier médico de terapia intensiva a las 24 horas los 7 días, va a tener un mayor impacto clínico. Por otra parte, como veremos, es muy discutido si hay una diferencia en la mortalidad usando técnicas broncoscópicas o no broncoscópicas. Dentro de las muestras entonces posibles para hacer el diagnóstico de esta infección tenemos a las broncoscópicas, cepillo protegido, lavado broncoalveolar, lavado broncoalveolar protegido con un balón que se insufla y aísla la vía aérea de la central, la biopsia transbronquial que sirve para Mycobacterium tuberculosis, Pneumocystis jirovesi, micosis sistémica, pero tiene poco valor para gérmenes comunes. También se puede recurrir al cultivo cuantitativo de secreciones traqueales, a las muestras no broncoscópicas como Convicat, Valcat y otros catéteres que me permiten tomar muestras a ciegas. Hemocultivos, siempre recomendados en estos pacientes, y el cultivo de líquido pleural si hubiera empiema exclusivamente. La biopsia de pulmón es una muestra a la que se recurre raramente cuando el paciente no responde al tratamiento empírico, no se pudo hacer diagnóstico por una muestra menos iatrogénica y la evolución es mala. Acá tenemos entonces una diapositiva donde vemos al endoscopista y cómo observa la vía aérea con un fibrobroncoscopio óptico flexible y también un cepillo protegido que está calibrado para obtener una cantidad exacta de secreciones respiratorias. Este cepillo viene dentro de una doble cánula interna y externa. Entonces, lo conveniente es que una vez que obtuvo la muestra, se coloque dentro de su cánula interna, esta dentro de su cánula externa y todo vaya dentro de una bolsita plástica estéril y se remita de esta manera al laboratorio para cultivo. En el laboratorio se procederá a cortar el cepillo, ponerlo en 1 mililitro de solución fisiológica o caldo y con eso luego hacer las diluciones previo agitado con Vortex durante 1 minuto. El lavado broncoalveolar consiste en 5 o 6 fracciones de 20 mililitros de solución fisiológica, donde la primera fracción es equivalente al esputo y no debe ser enviada
para cultivo de gérmenes comunes, sí sirve para micobacterias y hongos de micosis sistémica. En cambio, la segunda y la tercera fracción, que no deben mezclarse con la primera fracción, sí sirven para el cultivo cuantitativo. El transporte y procesamiento de las muestras idealmente debe hacerse dentro de los 30 minutos y no más allá de las 2 horas, porque se produce el sobrecrecimiento de colonizantes, disminuye el recuento de neumococo, hemófilus, de anaerobios. Si esto va a ocurrir, es conveniente conservar a 4 grados. El cepillo protegido, como decía, se coloca o bien en 1 mililitro de solución fisiológica y se envía hacia el laboratorio, o mejor aún, se vuelve a introducir dentro de su doble cánula y todo esto dentro de la bolsa plástica estéril, y el laboratorio lo cortará. En el caso del BAL, en fracciones separadas, en frascos estériles, por supuesto, de boca ancha y cierre hermético. El cepillo protegido es la resultante de la combinación de 4 técnicas: el uso de broncoscopio para tomar muestra directa del sitio de inflamación, un cepillo protegido por el uso de un sistema de doble catéter con oclusión distal con un tapón de Carbowax, un uso de cepillo para calibrar el volumen de secreciones tomadas y el cultivo cuantitativo del mismo con el punto de corte de 10 al cubo. Este cepillo, una vez cortado, se coloca en 1 mililitro de fisiológico de caldo, se agita con Vortex 1 minuto y luego se pueden sembrar 100 microlitros en agar sangre, chocolate y McConkey o CLD, realizar una dilución 1:10 y sembrar 10 microlitros en agar sangre, chocolate y McConkey, recordando que el punto de corte es de 10 al cubo unidades formadoras de colonia por mililitro. También se puede hacer cultivo cuantitativo para anaerobios, pero esto tiene importancia solo en el caso de pacientes con una neumonía donde se documente una franca macroaspiración. En una revisión de 18 estudios y 794 pacientes, se demostró una especificidad del 94% y una sensibilidad del 89% para esta muestra. La limitación de esta muestra con respecto al lavado broncoalveolar es que no se puede hacer coloración de Gram, o más bien ofrece dificultades, porque yo tendría que utilizar 2 cepillos y esto aumenta los costos significativamente, o bien tendría que primero hacer una impronta con el cepillo y luego el cultivo cuantitativo, y esto lo puede contaminar y por otra parte también puede bajar los recuentos, por lo que no es aconsejable. La tercera posibilidad sería, luego de colocar el cepillo en 1 mililitro de fisiológica, agitarlo con 1 minuto y hacer los cultivos cuantitativos, de diluido centrifugar y con el sedimento hacer la coloración de Gram. Pero la sensibilidad es muy variable e incluso en muchos trabajos muy baja, si bien la especificidad se mantiene alta. Dentro de las causas de falsos negativos, que en realidad también pueden afectar al lavado broncoalveolar, están los estadios tempranos de la infección, muestras obtenidas de un segmento no afectado, aunque en general son procesos difusos, muestras obtenidas después de iniciar o cambiar antibiótico en las 48 a 72 horas previas a la broncoscopía, o un procesamiento incorrecto o una interpretación incorrecta por parte del laboratorio. El lavado broncoalveolar consiste en la cuidadosa selección y colocación de la punta del broncoscopio en el lumen de la vía aérea y el aislamiento de esa vía de la vía aérea central. Se infunden al menos 5 a 6 fracciones de 20 mililitros, un total de 120 mililitros aproximadamente, y se testean 1 millón de alveolos, lo que representa un 1% de la superficie pulmonar. Sin embargo, el volumen de retorno puede variar muchísimo, sobre todo en pacientes con enfisema o con vías aéreas colapsables. Al testear una mayor superficie pulmonar
y usar un mayor volumen de secreciones, es una muestra que puede verse un poco menos afectada que el cepillo protegido por los antibióticos previos. Pero igualmente los recuentos se van a ver afectados, sobre todo si estos tratamientos se instauraron o cambiaron 48 a 72 horas antes del procedimiento. Media está en el 82% y la sensibilidad media en el 73%. Hay algunos estudios diferentes, otras revisiones que muestran mayores valores de sensibilidad que este metaanálisis. El cultivo cuantitativo para gérmenes comunes se va a realizar a partir de la segunda porción del lavado, no de la primera, que es equivalente a un esputo. Y vuelvo a insistir, las fracciones deben ser enviadas separadas y perfectamente rotuladas. Entonces, con esta segunda porción haremos la siembra cuantitativa para gérmenes comunes y luego un citocentrifugado, mejor si se utilizan citospinas, 10 minutos a 3000 revoluciones por minuto, y con el sedimento haremos las coloraciones. Antes de los cultivos cuantitativos y del citocentrifugado es conveniente agitar con Vortex esta segunda porción del lavado por 30 a 60 segundos para homogeneizar. Entonces, luego de agitar con Vortex, vamos a sembrar 100 microlitros en agar sangre, agar chocolate y agar de McConkey o CLD. Vamos a realizar luego una dilución 1 en 10 y sembrar 10 microlitros en otras placas de sangre, agar chocolate y McConkey. Hay que recordar que el punto de corte es de 10 a la cuarta unidades formadoras de colonia por mililitro y las muestras deben tener menos del 1% de células epiteliales escamosas. Caso contrario, es una muestra contaminada con secreciones de vías respiratorias superiores. La primera o la segunda fracción también pueden servir para búsquedas especiales como Mycobacterium tuberculosis, nocardias, hongos de micosis sistémica, y también para las coloraciones para Pneumocystis jirovesi en el caso de pacientes HIV y otros trasplantados. Con el citocentrifugado de la segunda porción vamos a prestar atención a marcadores de contaminación. Hay que contar entre 200 a 300 elementos, considerando macrófagos, neutrófilos y células epiteliales escamosas, y debe haber menos del 1% de células escamosas. Caso contrario, esta muestra está contaminada con secreciones de vías respiratorias superiores y es un criterio de rechazo. Las células bronquiales también indican contaminación con secreciones de vías respiratorias superiores, pero no está claro cuál es el punto de corte. Marcadores de infección. Los neutrófilos son sensibles pero poco específicos para hablar de infección. No hay neumonía sin neutrófilos, pero a su vez la presencia de neutrófilos no indica neumonía porque pueden venir de secreciones de vías respiratorias superiores. Idealmente más del 50% y no menos del 10%. Otro punto importante pueden ser las bacterias intracelulares. El punto de corte va de 2 a 25%, actualmente se acepta 5% de fagocitos conteniendo bacterias como un marcador específico, aunque tal vez poco sensible, para diferenciar infección de colonización. Y los macrófagos alveolares son un marcador de que tenemos muestra respiratoria. Si en un BAL no vemos neutrófilos y no vemos macrófagos alveolares, esto indica de que la muestra está muy diluida y de que hay muy poca secreción respiratoria. Si bien no es un criterio de rechazo, hay que advertir con un comentario al médico sobre esta posibilidad. Y la catarralis, si está dentro de los primeros 5 días y si no tiene factores de riesgo para un germen multiresistente, en tanto que va a orientar hacia Acinetobacter si tiene más de 5 días de intubación o con factores de riesgo dentro de los primeros 5 días. La foto superior de la derecha puede hacer pensar en Pseudomonas o en Haemophilus al observarse cocobacilos gram negativos. La foto de la izquierda abajo
pocos gram positivos en racimo, es muy orientador hacia estafilococos. Y dependiendo de la epidemiología de cada hospital, me puede orientar hacia Staphylo aureus y el porcentaje de meticilino resistencia, por lo tanto la necesidad de agregar vancomicina o linezolid va a depender de la epidemiología de cada terapia intensiva. La foto de la derecha abajo me va a orientar en cambio hacia neumococo, diplococos gram positivos lanceolados, y si es una neumonía temprana dentro de los primeros 5 días, esto también puede ser útil. Aquí podemos ver lo que serían muestras muy salivosas, un alto recuento de células epiteliales escamosas. Claramente estas serían muestras realmente de una muy pobre calidad y que no deberían procesarse. Acá vemos células epiteliales escamosas, por un lado, en el extremo izquierdo superior, pero también hacia la derecha vemos otros marcadores de contaminación con secreciones de vías respiratorias superiores, que son las células bronquiales, que son esas células como medusa que ustedes pueden ver en la foto de arriba y en la foto de abajo. Si bien el punto de corte para las bacterias intracelulares es variable, la mayoría de los consensos hoy habla de un 5%, y a veces, sobre todo con bacilos gram negativos, la visualización se facilita utilizando la coloración de Giemsa para un mejor contraste con respecto a qué tipo de microorganismos. Y acá podemos ver una importante respuesta inflamatoria con neutrófilos. Insisto, no hay neumonía sin neutrófilos, debe haber al menos un 10%, excepto de que el paciente sea neutropénico. Pero su presencia no es específica de neumonía. Yo creo que una de las grandes ventajas del lavado broncoalveolar sobre el cepillo protegido, más allá de que testea una mayor superficie y de que sirve para micobacterias, hongos de micosis sistémica, anocardia, neumocistis girovesi, donde el cepillo no sirve, y además en el caso del lavado broncoalveolar los antibióticos están más diluidos. Otra gran ventaja es la de poder contar con el examen directo para poder guiar la terapia antimicrobiana, siempre y cuando este examen directo sea comunicado inmediatamente al médico. Debemos entender de que esta es una urgencia microbiológica porque puede llevar a grandes cambios terapéuticos. Sin embargo, en este metaanálisis podemos ver que la variabilidad en la sensibilidad de la coloración de Gram a partir del VAL es muy variable. Una sensibilidad de alrededor del 79% en el pool. Pero, insisto, hay trabajos con sensibilidades paupérrimas y otros trabajos donde la sensibilidad está cercana al 100%. Esto puede depender de muchos factores, desde la capacidad del endoscopista a obtener buenas muestras a la experiencia del microbiólogo con la coloración y el examen directo. Y lo mismo pasa con la especificidad, también muy variable, un pool de alrededor del 74%, pero nuevamente pueden observar ustedes una gran variabilidad de publicación a publicación. Entonces, el hecho de no observar bacterias en la coloración de Gram de un VAL no implica demorar el comienzo de la terapia empírica, porque puede haber falsos negativos por tratamiento antibiótico, Pseudomonas aeruginosa es una causa de falso negativo, inóculos borderline y debidos a la experiencia y paciencia del observador. Claramente, la gran ventaja del Gram a partir del lavado broncoalveolar puede estar en el escalamiento del tratamiento antimicrobiano más que en el desescalamiento. Podemos ver que un 14-17% de los cultivos cuantitativos de cepillo protegido y hasta un 53% de las muestras de VAL pueden diferir en más o menos una dilución cuando se toman muestras
sucesivas separadas solo por unos pocos minutos. Y esto obedece a diversas causas. La variabilidad es más o menos una dilución que se observan tanto para el lavado broncoalveolar como para el cepillo protegido. Puede deberse a diferentes volúmenes instilados en el caso de VAL y de minival, a diferentes volúmenes recuperados dependiendo de cada paciente. Hay problemas en la estandarización, sobre todo en lo que hace a VAL y minival, y esto lleva a una variabilidad cuantitativa en más o menos una dilución. En esta revisión de Fujitani podemos observar cómo varía el volumen recuperado en distintas muestras no broncoscópicas como Convicat, minival o incluso VAL. Es decir, la variabilidad en el volumen recuperado puede ser importante como factor para explicar la variabilidad en más o menos una dilución que veníamos mencionando. La otra pregunta que hay que hacerse es si es necesario hacer lavado broncoalveolar y cepillo protegido, si es necesario tomar ambas muestras. Y hay una serie de autores y de trabajos que demuestran que los cultivos cuantitativos de ambas muestras son totalmente comparables y correlacionan perfectamente. Por lo tanto, no es necesario la toma de ambas muestras. En este trabajo de Shastrek, comparando lavado broncoalveolar con cepillo protegido, en el gráfico de la derecha, se puede observar una excelente correlación en el cultivo cuantitativo de ambas muestras. Por lo tanto, insisto, no es necesario obtener ambas. En síntesis, si comparamos lavado broncoalveolar con cepillo protegido, el lavado broncoalveolar toma mayor volumen de muestra, hay una mayor dilución de antibiótico, el área testeada es mayor, 1% de la superficie pulmonar, sirve para micobacterias, hongos, neumocistis, girovesis, sinocardia y gérmenes comunes. El cepillo solo sirve para gérmenes comunes y anaerobios. Permite realizar diversos exámenes directos y guiar inicialmente la terapéutica, pero el compromiso de intercambio gaseoso es más frecuente que con el cepillo protegido. El cepillo protegido podría ser una buena alternativa en aquellos pacientes con pobre retorno, como los que presentan enfisema, vías aéreas colapsables. Sirve para anaerobios, como ya dije, y gérmenes comunes, pero la hemorragia y el neumotórax son más frecuentes que con el VAL. En este trabajo que publicamos con la Fundación Favaloro sobre 242 episodios de neumonía nosocomial, se compararon distintos puntos de corte en el cultivo de VAL, 10 al cubo, 10 a la cuarta y 10 a la quinta. Y en base al índice Uden, que es sensibilidad más especificidad menos 1, y cuanto más cerca de 1 está el valor, mejor técnica o punto de corte, podemos ver que, tal como lo recomiendan los consensos internacionales, el valor de 10 a la cuarta era el punto de corte que ofrecía una mejor performance. Pero también hay que considerar que si bien el riesgo relativo de un recuento de 10 a la cuarta o más era de 8.47, es decir, si un paciente tenía un recuento de 10 a la cuarta o más, tenía 8.47 veces más riesgo de tener neumonía nosocomial que si tenía un recuento menor. De todas formas, pueden ver que en el grupo con neumonía había casi un 14% de pacientes que tenían un recuento borderline de 10 al cubo. Y a su vez, en el grupo control había prácticamente un 18% que superaba el grupo con el punto de corte y que en realidad no tenía neumonía. Por lo tanto, los cultivos cuantitativos deben ser analizados siempre en el contexto del paciente. No hacen al diagnóstico de neumonía, me orientan hacia la gente que está produciendo la neumonía, que fue diagnosticada clínica y radiológicamente usando o no el CPIS. Se deben tener en cuenta varios puntos para optimizar la performance o rendimiento de estas técnicas.
primero de todo, seleccionar correctamente a los pacientes en base a una alta sospecha clínica radiológica de neumonía. Caso contrario, el valor predictivo positivo va a bajar. La otra gran crítica que se le hace a estas técnicas broncoscópicas es que dependen del operador, dependen de la experiencia del endoscopista, y esto es cierto. También hay que evitar la succión de secreciones traqueales a medida que avanza el broncoscopio, porque esto baja la especificidad. No introducir lidocaína a través del canal de succión, porque expulsa secreciones retenidas y esto baja la especificidad. Si se realizara ambas muestras, VAL y cepillo protegido, lo que no está indicado en realidad, es conveniente primero hacer el VAL y luego el cepillo protegido. Algunos autores dicen que si se hace primero el VAL y después el cepillo, baja la especificidad del cultivo de cepillo protegido. En tanto que otros autores, como las guías del SAIM, recomiendan hacer primero el VAL y luego el cepillo, porque dicen que si se hace primero el cepillado, sangra y luego cuesta ver la vía aérea. O sea, este es un punto de cierta controversia. No hay que mezclar la primera fracción del VAL con el resto de las fracciones. Este es un punto realmente crítico porque baja la especificidad del cultivo de VAL. Respetar los tiempos de transporte o conservar a 4 grados y, por supuesto, realizar cultivos cuantitativos. Dentro de las variables que afectan los recuentos de las técnicas broncoscópicas se encuentra el tratamiento antibiótico o cambio del mismo en las 24 a 48 horas previas a la broncoscopía, tal vez 72 horas. Estadios precoces de la infección. La infección no es a todo o nada, sino que hay estadios intermedios. Pobre retorno en el VAL, pacientes con vías aéreas colapsables, esto puede afectar los recuentos. Errores al realizar las diluciones o al interpretar los recuentos, incorrecta conservación o toma de la muestra, y también puede ocurrir que pacientes altamente colonizados, como aquellos con EPOC, por ejemplo, presenten falsos positivos. Hay distintas publicaciones que claramente demuestran el impacto del tratamiento antibiótico instaurado unas 72 a 48 horas antes de la broncoscopía. En cambio, si el paciente viene con un tratamiento antimicrobiano desde hace 10 días y hace neumonía, lo más probable es que ocurra por un germen resistente y que los recuentos no se vean afectados.